Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta hora pues quiero compartir con ustedes esta palabra de reflexión para nuestras vidas y de conocer la vida de este hombre que aparece en la Biblia, el cual tuvo un antes y un después en su vida. Un antes pues que quizás marcó mucho al cristianismo, y luego que este hombre pues tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cambió su vida radicalmente. Y vemos este gran ejemplo en este hombre, el cual Dios transformó, el cual Dios cambió su manera de pensar y su actitud hacia sus hijos, hacia cada uno de los que son del cristianismo. Y conocemos la vida de este hombre, el cual tratamos en esta hora de la vida de Pablo. Pablo fue un hombre que, según lo que nos enseña la Biblia o nos habla en el libro de Hechos, capítulo 9, la vida de él, cómo fue el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cómo fue transformado Pablo en ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Leemos el pasaje en el libro de Hechos capítulo 9, leemos los primeros dos versículos, sobre lo que era Pablo, cómo era él. Dice la palabra, Hechos capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo tenía determinado en su mente, por las leyes, para defender la ley judía, de defenderla, pues tenía en su mente de llevarse preso a cualquier cristiano o discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ya que él los consideraba una herejía, el cual él buscaba la manera de persuadirlos a cada uno de ellos, metiéndolos presos, de perseguirlos. Aún fue testigo de la muerte de este hombre cuando fue apedreado. Pues entonces fue testigo de eso, dio orden a Esteban cuando Esteban fue apedreado, pues a causa de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo presente. Entonces vemos cómo la manera de que él aprobaba estos actos, él buscaba la manera de aprobarlo, pidiendo carta aún en los sumos sacerdotes, para poder meter presos a los discípulos del Señor, aquellos que creían en Él, aquellos que creían en nuestro Señor Jesucristo. Y Él los perseguía, los metía presos, buscaba la manera de persuadirlos a ellos. Esa era la mentalidad de Pablo, de defender radicalmente. Un hombre celoso a las leyes judías, a las leyes pues, que estaban establecidas, pues él era muy celoso en esa parte. Pero esa es la mentalidad de ese hombre antes de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en el versículo 3 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte coces contra tu aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En este versículo vemos el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo al escuchar la voz de él, luego que él iba camino a Damasco a meter preso a todo aquel que podían conseguir aún en el camino, que eran llamados ser cristianos. Y él tuvo este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que hubo un resplandor, el cual lo dejó ciego físicamente. Pablo tuvo que ser llevado por los que con él lo acompañaban, agarrado de la mano hasta Damasco. Luego vemos este encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, y aún así él hubo un arrepentimiento inmediato, porque él sabía lo que estaba haciendo. Donde él dice: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor ve y te dirá lo que debes hacer. Vemos pues ese encuentro y vemos paso a paso lo que Dios fue transformando, cómo Dios, cuando llega en una vida,
de un ser humano, cómo Dios lo transforma radicalmente, cómo Dios lo transforma de un momento a otro. Solamente escuchar la voz de Dios, solamente al escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, hubo ese cambio. Vemos que en el versículo 22 nos habla sobre este cambio que hubo en Pablo, que la gente se sorprendía, la gente escuchaba a Pablo hablando y escuchaba lo que él decía y se sorprendían de él. Dice el versículo 22, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí vemos la transformación que hubo en Pablo. Vemos la transformación que hubo cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ya no perseguía a los cristianos, ya no los mataba, ya no los metía presos. Al contrario, ya él buscaba la manera de liberarlos de la esclavitud del pecado. Ya les predicaba acerca, ya reconoció a nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó para salvar nuestras vidas. Y luego de esto que Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hubo un cambio completo en él, en la cual vemos bíblicamente cómo Dios hizo grandes cosas con Pablo. Pablo hizo grandes viajes, predicó a gentiles, el cual él antes era celoso que los gentiles no podían recibir el Espíritu Santo, no podían recibir la palabra del Señor. Pero ahora vemos a Pablo que predicaba el Evangelio de los gentiles, fue a ciudades que no eran judías, predicaba el Evangelio celosamente, ya no era celoso con la ley, ahora era celoso con la gracia de Dios. Ahora era un hombre que todo el conocimiento que él tenía de las leyes, el conocimiento que él tenía intelectualmente, lo estaba utilizando ahora para el servicio del Señor. Y vemos cómo Dios no le importó las veces que él metió preso a sus hijos, no le importó las veces que Pablo daba orden para que matase cristianos. Dios transformó a esta persona, Dios perdonó los actos de esta persona, en este caso de Pablo, le perdonó todos sus actos, lo llamó al servicio de él, y aún así él fue un perseguidor de los cristianos, pero fue entonces ahora como cristiano, fue perseguido también, fue encarcelado también, de la misma manera como él lo hacía, pero él tuvo que padecer como padecieron los cristianos en su época. Entonces, Pablo fue transformado radicalmente en su vida. Quiero decirte que no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo que hayas cometido en el pasado, si Dios te llama, si Dios te habla a tu corazón, acéptalo y Él perdonará tu pecado, Él sanará tus heridas, Él te restaurará nuevamente y te hará una persona de bien, cambiará tu nombre, lo cambiará por radicalmente tu nombre y será de bendición para otros. Y llevarás la palabra a otros que también necesiten y quizás pasen por el mismo proceso que tú estás pasando, pues ahora tú puedes ir a ellos y poderles ayudar y poderles predicar el Evangelio. Y que seamos celosos con la gracia de Dios y prediquemos a toda criatura que Jesucristo cambia, que Jesucristo transforma. Así que esta palabra es para ti en esta hora. Espero que sea de edificación para tu vida y que Dios haya tocado tu corazón. Declaro bendición para tu vida.